han invertido mucho de su tiempo, muchos años, en tratar de entender las palabras proféticas que aquí están escritas. Me llama la atención lo que compartieron varios, y eso es lo que yo he venido escuchando a través de los años, que ciertamente este libro a muchos les ha causado pánico, terror, por lo que ahí se revela. Sin embargo, me gustó de la forma que todos compartieron, que vieron algo positivo en el libro. O sea que el Señor, en su misericordia, nos quiere advertir para que veas lo que es y lo que viene. Entonces, muchos de nosotros hemos caído, la mayor parte de la Iglesia Católica ha caído en un estado de que viene y se sienta. Y yo estoy hablando de los que venimos a misa. Venimos y nos sentamos y muchas veces ni siquiera prestamos atención. Les compartía esto hace años a los niños de catecismo, y un niño chiquillo les estaba explicando cómo ciertamente nosotros venimos y se hace como algo que no pasa nada. Incluso les digo porque los chiquillos me decían que ellos estaban forzados por catequesis a venir a misa. Y entonces, ciertamente, esos niños yo los agarré cuando ya tenían un año en catequesis. Y la maestra que los tenía, tenía buenos grados de maestra, de acuerdo a la directora de catequesis. Entonces, bien disciplinados los chiquillos, sabían todo. Sé que, pero cuando yo les empiezo a preguntar, me doy cuenta que simplemente eran pericos. Escucharon y decían. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué significa esto? Y decían, no sé. Y entonces, ¿y usted, cuál es la razón que ustedes están aquí? Y unos empiezan a decir, no, pues porque yo quiero saber más de Dios, queremos estar más unidos a Dios. Y yo pienso que es la historia de todos los que estamos aquí. O sea que venimos porque queremos saber más de Dios, queremos llenarnos de Dios. Y entonces les digo, no, es cierto, esa es la razón. Pero tú en lo particular, le decía a uno, ¿por qué te dijeron que tenías que venir a tomar estas clases? Y se quedan con los ojos pelones. Y a los otros, y ninguno puede contestar. Y les digo, ¿qué no les dijeron que les van a dar una enseñanza para empezar para dar el paso a su primera comunión? Dice, sí, pero primera comunión ¿con quién? Entonces los chiquillos se quedan todos sorprendidos. Digo, con ese que ustedes quieren, tener más conocimiento y más unión. Le dije, precisamente por eso la iglesia se ha tomado la molestia de educarnos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vienen a misa, que muchos compartieron que es muy aburrida la misa. ¿Y por qué se te hace aburrida? Porque simplemente no la entiendes. Sí. Pero has tratado de ver por qué la iglesia hace esto, por qué lo otro, por qué está esta imagen aquí, la otra. Y ciertamente el libro del Apocalipsis tiene esa misma narrativa. O sea que habla imágenes y símbolos. Dios siempre desde un principio habló por medio de imágenes y símbolos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de entender. De ahí que yo creo que en la catequesis sí se tiene que hacer algo así como preguntas y respuestas, porque si no, no avanzamos, nos quedamos. ¿Por qué? Porque mucha gente, como estaba diciendo Elena, que hay ciertas personas que no tienen el valor para reprender, tampoco tienen el valor para preguntar. Y entonces yo tengo esa inquietud que el Señor me ha sembrado en mí y yo no la entiendo, pero no hay quien me la explique. ¿Se acuerdan que en los evangelios, cuando salieron los discípulos de Jesús a evangelizar, a proclamar la palabra, como decía nuestro hermano Jorge, yo recibí y yo llevo? Y la misión de Jesús con sus apóstoles fue precisamente esa: vengan y vean. Y mucha gente hoy en día tiene una confusión terrible porque piensan que Jesucristo escribió Biblias o entregaba Biblias. Todo el mundo piensa que con ser, ciertamente varios compartimos de que no podemos entender. Pero
Da la casualidad que estas personas que se han separado de la iglesia sí entienden todo. Y saben, a través de los años, porque yo debatí mucho con cristianos, me di cuenta que son unos mentirosos. Y yo se los decía en su cara. O sea que le digo, no sea mentiroso, eso que usted está diciendo no es verdad. Y mucha gente dice, pero ¿por qué lo trata así? Porque no puede ser de otra manera. Sé que nosotros tenemos que tener el valor de corregir al hermano. Y ciertamente en estos textos bíblicos muchos no vamos a estar de acuerdo en lo que este está diciendo o lo que el otro está diciendo. ¿Por qué? Porque como decía nuestra hermana, no nos hemos tomado el tiempo de leer la palabra. Es la interpretación de la palabra. Como los hermanos separados dicen que es un libro escrito por hombres, ciertamente es un libro escrito por hombres, pero que te da la interpretación de la Biblia. O sea que si yo quiero entender la Biblia, tengo que ir al catecismo. Y ciertamente hay textos en la Biblia que en el catecismo no están descifrados. Textos conflictivos. ¿Por qué? Porque la misma iglesia cayó en ese estado, que no quiere ser confrontada. Y la iglesia no da respuestas. Y por eso estamos en esta crisis. Yo voy a leer, les voy a leer, aquí se habla en la introducción en el Apocalipsis. Escribe, le dice el ángel a Juan, que le dice, escribe a las 7 iglesias lo que has visto y oído. Y ciertamente da las interpretaciones, pero muchas veces nosotros no las entendemos, aunque ya se dio la interpretación. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas? Y los que andaban con él, que lo conocían, decían, ahora dinos qué quisiste decir con eso. No captaban, como no captamos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos más estar con el maestro. O sea que nosotros creemos de que yo agarro la Biblia y ya la voy a leer en un momento. No. Y yo dialogaba hace tiempo con Miguel, que la razón por la que no podemos entender los textos bíblicos, ¿saben cuál es? ¿Alguien podría decirme cuál es la razón por la que no entendemos los textos bíblicos? Esa voy a decir, como falta la luz del Espíritu. Sí, pues esa puede ser una razón. No tenemos suficiente presencia del Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo necesita más para entender un texto. No. Pero entonces, lo que no podríamos entender es por qué no tenemos suficiente presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos acercamos a la comunión, y les digo esto porque yo caí en un estado de crisis. Nos acercamos a la comunión indignamente. Sé que no hacemos análisis de lo que es, y por consecuencia cae el castigo sobre nosotros. Dice no son palabras mías, en el capítulo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 7, San Pablo dice, muchos de ustedes están enfermos y otros hasta se han muerto por no saber discernir a lo que se están acercando. Entonces, ¿creen ustedes que fue una muerte así, que por ejemplo alguien se acercaba al sacramento? Digo, no hay récords en la iglesia que alguien se acercó al sacramento, cuerpo de Cristo, amén, tomó el cuerpo de Cristo y ¡pum!, cayó fulminado. Yo no he escuchado que haya un récord así. Entonces, ciertamente San Pablo está hablando de una muerte espiritual. Y como hay una muerte espiritual, yo no puedo entender. Yo les quiero leer el capítulo 2 del Apocalipsis. Ciertamente el ángel, ¿a quién? ¿Quiere contar algo? ¿Rapidito? No, es que anda buscando la cita, pero está en 1 Corintios 11, del 23 Oh, hasta es el 11, 30. ¿verdad? Es el 11 del 23 hasta el 30, donde habla de la Eucaristía. Entonces yo les voy a leer. Dice Juan que él sintió un temor cuando se le acerca el ángel. Y ciertamente todos, al tener un contacto divino, les digo esto porque yo les enseñaba a los chiquillos de catecismo, yo difiero de lo que estaba diciendo mi compadre, que él antes pensaba, ya se dio cuenta de que no. Dice, hay personas que no están preparadas, y ciertamente nunca vamos a estar preparados, pero mucha gente piensa que a un niño no se le puede enseñar. Y yo les digo, porque yo ya
lo vi, lo experimenté. Los niños están más despiertos que nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros el pecado nos ha perturbado y nos ha idiotizado a un grado que no podemos ver ni oír. Y entonces mucha gente está en contra de por qué está ese niño así. El niño está más despierto. Les digo eso porque ciertamente el ángel aquí se le acerca, dice que escuchó una voz como de trompeta y él se espanta cuando le habla. Le habla. ¿Será que los ángeles tienen una voz o algo diabólico que te espanta? Que no se debe ser lo contrario. Pero ciertamente nosotros en la condición humana vamos a sentir temor, entrar en contacto con lo divino. Y les decía esto porque los niños cuando los tenían catequesis, les expliqué lo de la misa y les explicaba que el diablo nos ha venido metiendo muchos goles porque nosotros no nos hemos dedicado a aprender de las advertencias del Señor y nos tiene paralizados. O sea que Él ha tomado terreno porque nosotros vivimos en la ignorancia. No hablamos de un Cristo que no conocemos. Entonces, si yo conozco a Cristo, y les digo esto porque yo siempre lo entendí de esa manera, no les digo que no estoy enamorado de Elena, sí estoy enamorado, aunque no parece, o aunque ella sienta que no, pero yo lo experimenté. O sea que cuando uno se enamora, nadie te puede quitar de que pares de hablar de esa persona. Eso es lo que te enamora, eso es lo que te apasiona. Y ciertamente el hermano hablaba de que cómo se da el cambio, o sea que la palabra vino. Y permita a Dios que este hombre se arme de valor en las pruebas, porque cuando uno le dice sí al Señor y trata de ser fiel y firme, va a ser perseguido. Porque muchos piensan que cuando vienen aquí, todo es color de rosa. Y como nos han metido en la mente esos de pare de sufrir, ya trascendió las paredes y ahora está dentro de la iglesia. Piensan de que, yo soy católico y paro de sufrir. Todo es felicidad. Si todo es felicidad para nosotros, ¿saben qué está pasando? El diablo ya nos idiotizó. Nos idiotizó. Y no es verdad. Porque ciertamente el Señor dice, miren lo que están haciendo con el árbol verde. ¿Qué no harán con ustedes? Y yo les aseguro que todo aquel que intente ser fiel a mi palabra será perseguido. Entonces, cabe que nosotros nos preguntamos, ¿hay persecución para ti? ¿Te están persiguiendo? Y dentro de nosotros mismos, o sea que no estamos hablando de allá afuera, dentro de nosotros mismos. Les digo esto porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, no me acuerdo si es el capítulo 20, el versículo 20 más o menos, dice el Señor, y son palabras de Jesús, dice, preocúpense ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. Entonces, nosotros queremos ser de ese tipo de profeta, un falso profeta, un profeta que está bien con todos. Esos son los falsos profetas. Pero un profeta de Dios, ¿qué hace? Presenta la palabra como es y dice la Escritura que abre y divide. Y marca una división, y entonces la gente ve la división y dice, ese no puede ser, no trae el Espíritu del Señor. Está causando división. Y esa es una mentira de Satanás. El Señor lo dice claro, no lo digo yo. Dice que va a penetrar y a dividir. Dice el Señor, ¿piensan que yo he venido a traer paz a la tierra? No, vine a traer espada. Y cada quien mirará a los suyos volverse contra sí. Entonces todo aquel que piense que predicar el evangelio del Señor es dulzura, está equivocado. Y Satanás ya lo cegó. No puede ver. Les decía que en el evangelio de Lucas precisamente, creo que es en el capítulo 24, 6:26. habla de los discípulos de Maús. Ellos andaban con Jesús y no podían entender lo que le pasó. Ellos iban desolados. ¿Se imaginan ustedes? Estuvimos en Betania,
2 años en Betania, perdiendo mi tiempo. Yo creía que ese grupo sí era. Y entonces nos contradecimos porque, les digo esto porque yo con el grupo que estaba anteriormente, a mí me hicieron creer que el Señor fue el que me trajo. Pero ¿saben qué pasa? Cuando ven el confrontamiento con palabra de Dios, digo, el compadre fue testigo de eso, palabra de Dios, no eran palabras mías. Empiezan a decirme de que me van a correr y me quieren correr, y les dije, oh no, les dije, a mí no me van a correr. ¿Y saben por qué? Porque ustedes dijeron que me hicieron creer que el Señor fue el que me trajo, y entonces, como el Señor me trajo, que el Señor me corra. Oh sí, el Señor te trajo, pero ahora yo te voy a correr. ¿Sabes qué, hermano Chin? Tú ya no cabes en este grupo. Tu forma de ver los evangelios. Oye, si yo creo que soy un maestro, tengo que tratar, dice San Pablo, que tenemos que confrontar al hermano y hacerle ver su error. Porque si yo me considero tu hermano, tengo que ver que tú te estás yendo por el camino equivocado y tratar de traerte. Ahora, si tú te pones en un punto de que, hey, no me dirijas más, no quiero saber más de ti, ese ya cambia el tema. Les digo esto porque yo debatí muchos años con un pastor, y él decía que yo lo iba a correr. Y entonces digo, no, a mí no me empalaga la palabra de Dios, a mí también me gusta la palabra de Dios. Y entonces él dice, yo voy a estar aquí hasta que tú me corras. Dice, porque todos los católicos son así, son agresivos, quieren correr. Esa fama tenemos. Le digo, pues usted también es católico. Le digo, a ver si usted no me corre, porque no, yo nunca fui, dice, pero usted me ha dicho que usted era mariano, que usted no se perdía esto y lo otro, entonces tal vez es católico, nada más que ya dejó de creer en lo que creía. Y en total, una vez, basado en un texto bíblico, hubo una confusión, y ¿saben qué pasó? Corrió. Le mencionaba a un hermano que ese día que leímos la palabra de Dios, yo lo estuve esperando casi un mes para leer ese texto bíblico, casi un mes, y lo evadía, y él presentaba lo que él quería. Cada semana, no, vamos a leer esto, y ya traía todo junto. No, hermano, acuérdese que quedamos que vamos a leer la segunda, porque él siempre debatía sobre la iglesia. Digo, ¿se acuerda que quedamos de ver la segunda carta de San Pedro, el capítulo 2? Vamos a ver qué dice. Y ciertamente, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, Dios habla de esos falsos profetas que se van a presentar. Sé que cuando dice falsos profetas, nosotros leemos y ¿cómo vamos a identificar que es un falso profeta? A todo aquel que te habla nada más la dulzura de Jesús. No, Jesús quiere amor. Jesús quiere unidad. Jesús, Él no quiere que te pelees. Él no quiere, la palabra de Dios no es para debatir. Y eso es una mentira, ¿saben por qué? Porque Jesús siempre debatió por la palabra de Dios. Le decían, no hagas mal, dice, la ley condena que hagas cualquier actividad, cualquier sanación el día sábado. Y él, empeñado, hacía las curaciones el sábado. Parecía que se afanaba a contradecir los que eran maestros. Y entonces nosotros hoy en día necesitamos de ese valor. Pues vamos a leer un poquito de en el capítulo 3, versículo 14 del Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Para esto, si ustedes se dan cuenta que ahí Jesús le dice en la visión a Juan que le escriba a las 7 iglesias. Esta es la 7ª. Y dice que en la visión vio 7 estrellas y 7 candelabros. Y entonces le da la explicación, que la estrella es el ángel. Y entonces aquí dice, escribe al ángel de la iglesia Laodicea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Ciertamente, hace poco, yo estaba muy metido en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 del Apocalipsis. ¿Por qué en esos textos bíblicos? Porque ciertamente esos textos bíblicos narran la gran pelea que hay entre el bien y el mal, entre el principio, entre el que se llama principio y fin, contra el dragón, que es Satanás, y que tiene ciertos secuaces. Yo ya tengo aproximadamente como unos 13 años o 15 años leyendo o escuchando un video de un retiro que se hizo en México. Trajeron a un sacerdote argentino que acaba de fallecer. Y entonces decía el que lo trajo, ¿por qué sacarle a hablar de estas cosas que están narradas en el Apocalipsis? ¿Por qué no se nos habla de esto en una homilía? ¿La iglesia le saca, el clero le saca a hablar de estos temas? Y no es que le saque, simplemente que el clero defeccionó. Y la mayor parte del clero ahorita está bajo el poder de Satanás. Y los pocos que quedan no tienen el valor para hablar. Les digo esto porque mucha gente toma a Benedicto XVI como un correlón, pero él y San Juan Pablo II fueron precisamente los que hicieron o escribieron la nueva versión del catecismo, que se le agregó la doctrina moral. Y el mundo hoy en día está cayendo bajo esta perdición de la que se le habla a esa iglesia de la Odisea. O sea que esa iglesia de la Odisea es la iglesia católica, pero en el mundo. Porque todos tenemos ese mismo problema. A mí que no venga a decirme alguien que, la iglesia que está acá en Chicago es así. Todo está bien. Todas las iglesias del mundo tienen el mismo problema. Todas. No hay una que esté bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque la palabra nos está diciendo, conozco tus obras. Y no eres frío ni caliente. Hemos caído en ese estado de la tibieza. Yo no le quiero reprender a mi hermano porque no quiero problemas. Y muchos dicen, llévate la fiesta en paz. No le digas nada, tú déjalo y ora por él. Y les digo esto porque yo precisamente tuve un conflicto con la diócesis y yo le decía a la persona de la diócesis. Y al final, o sea que una mujer perversa, que desde ahí se rigen todas las iglesias de la diócesis, y entonces lo que llegué a ver ahí, como la corrupción
ya llegó hasta ahí. Y desde ahí tienen opacada toda la iglesia. Y caímos en ese estado y no nos damos cuenta. Pues bien, este simposio que se hizo en el DF, que trae este sacerdote, él escribió un libro. Y no es cualquier persona, porque escribió un libro que se titula El fin de los tiempos y 7 actores modernos. ¿Y saben de qué título o qué charla dio el sacerdote este? Se llama Las dos mujeres del Apocalipsis. Y les digo esto porque el debate que yo he tenido a través de los años con los cristianos es precisamente ese. Las dos mujeres del Apocalipsis. Ellos creen que son la iglesia fiel. Y la perdida, la fornicaria, la adúltera, es la católica. Eso es lo que dicen todos. No hay una iglesia protestante, que son en Estados Unidos 70,000, que diga que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Ni una. Todas dicen lo mismo, que nosotros somos la fornicaria, la perdida. ¿Y saben por qué? Porque ven nuestras obras y no son propias de santidad. Sé que nosotros como católicos muchas veces no nos damos cuenta que no estamos dando la imagen que es un católico. Y les digo esto porque muchos, incluso ahora ya no tienen vergüenza. Entran a lugares totalmente corrompidos y aliados con los poderes de Satanás y traen el Cristo. Y entonces la gente dice, ese es católico. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, incluso por los medios de comunicación, las artistas muy famosas de Hollywood, satánicas, se sabe que muchas son satánicas, ¿y qué hacen? Se ponen rosarios para desprestigiar la imagen de la iglesia. Pero en realidad todos hemos contribuido. ¿Por qué? Porque caímos nosotros y nuestros hijos también cayeron al mundo. Entonces, el título que llevó este sacerdote, él descifraba quién es la prostituta del Apocalipsis. Este sacerdote tenía, o sea que muchas veces, muchas personas pueden decir, oh, Gabriel está bien loco, lo que está diciendo no es católico, y si es verdad. Quizás yo pueda decir algo que no es católico, pero entonces, ¿en qué te basas para decir que no es católico? Regularmente cuando yo doy un tema lo hago con el catecismo o con la Biblia, entonces él lo está diciendo, no lo digo yo. Ciertamente lo que explica el padre Alfredo Sáenz en esta conferencia es que la iglesia católica y la fornicaria están unidas y son hermanas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos aquí de los que venimos a misa, muchos estamos en el lado de la ramera, de la fornicaria. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es católico y no es bíblico. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no sabemos. Sé que es una ceguera demoníaca que nos ha llevado al punto de que tú ve y siéntate y no investigues más porque te complicas la vida. No te metas en eso. Entonces muchos de nosotros no queremos ver más porque nos espanta. ¿Por qué? Porque nada más queremos la parte bonita de los evangelios. Lo otro me aterra. Saber que viene un juicio me espanta. Entonces, hoy en día estamos viviendo esa confrontación final del fin del mundo y ciertamente dentro de la iglesia se cree que, le digo eso porque lo han dicho muchos sacerdotes, incluso santos, que una porción muy pequeña de la iglesia es la que va a estar firme y fiel hasta el final. Ahorita, con el nuevo orden mundial, ¿qué está haciendo? La iglesia se está conciliando con el nuevo orden mundial. ¿Y el orden mundial qué es? La instalación del anticristo. El anticristo es el que va a ser el líder de todo el mundo. Y está pasando en nuestros ojos y no vemos sacerdotes que tengan el valor de hablarnos de esos temas. Dice el Señor Jesús que vamos como ovejas al matadero. ¿Y por qué? Porque no vamos más allá.
venimos a misa y ya no digas más, no te compliques más, quédate ahí. Entonces, al padre Alfredo Sáenz, como lo dijo Benedicto XVI por muchas ocasiones, decía que en la iglesia de Cristo es más abundante la cizaña que el trigo. Sé que esa fornicaria, esa ramera, dice que es más abundante que el trigo. Que hay lobos vestidos de ovejas, repitiendo las palabras del Señor Jesús. Sé que es una crisis terrible la que está pasando en la iglesia y si se dan cuenta, nadie quiere hablar del tema. Y entonces nosotros, va a llegar el tiempo que vamos a querer abrir los ojos y ya va a ser muy tarde. Entonces el libro del Apocalipsis es precisamente lo que narra. Dice que al final, dice, yo soy el principio y el fin. ¿2 minutos? Yo soy el principio y el fin. Y entonces dice, no me acuerdo del capítulo que dice que va a encadenar al demonio. El demonio ahorita está suelto, pero lo va a encadenar por 1000 años. ¿Quién? El que es el principio y el fin. Y dice que lo va a soltar después de 1000 años por un breve tiempo. Nosotros estamos entrando a esa historia del milenialismo que dice la iglesia, donde el Señor va a venir y va a haber una transformación. Les digo esto porque mucha gente está pensando en el futuro. Yo creo que yo voy a estar en ese tiempo. Yo voy a estar en el retorno de Cristo y muchos, como dice lo que acabamos de leer, muchos vamos a llorar. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Ni abrimos los ojos, ni le pudimos abrir los ojos a los que están alrededor de nosotros. Entonces dice que al final, dice que Él va a vencer, el que venció a la muerte. Él es el único que ha vencido. Y entonces nosotros adheridos a Él, vamos a lograr vencer. Entonces, más vale para nosotros tratar de meternos un poquito más al tema para poder vencer, porque si no, no vamos a poder vencer con un enemigo que no conocemos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.